Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Hoy venimos a hablarle de un tema muy importante para nuestras vidas a través de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos manda, ¿verdad?, que debemos arrepentirnos, debemos confesar nuestros pecados, ¿verdad?, y debemos bautizarnos para ser salvos. Amén. Porque a través del arrepentimiento, ¿verdad?, serán perdonados nuestros pecados y seremos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él pagó en la cruz, ¿verdad?, con su sangre, para que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados. Vamos a estar leyendo una palabra, vamos a dar una enseñanza hoy, ¿verdad?, para que podamos aprender un poco más de por qué el Señor quiere que nos arrepintamos, ¿verdad?, y vengamos a sus caminos y creamos en el Evangelio para ser salvos. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a buscar en el libro de Lucas, ¿verdad?, capítulo 24, a partir del versículo 47. El Señor nos dice así en su palabra. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a poner, ¿verdad?, esta enseñanza en las manos de Jesús, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Amén. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En esta hora, Señor, pongo mi vida, mi alma, mi espíritu, Señor, y todo lo que tengo en tus manos, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mi boca, Señor Jesucristo. Que seas tú edificando a mis hermanos en este video, a través de este video les llegue esta palabra, toque sus corazones, Señor, toque sus mentes y les cambie, Señor, sus mentes y sus corazones, Señor, para que te sirvan, Señor, y crean en este evangelio en el nombre de Jesús para salvación de sus almas. Gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermano, como les venía hablando, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros vengamos a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea salva. Mucha gente se pregunta de qué nos vino Jesucristo a salvar, y es de una condenación eterna en el infierno. Amén. Nosotros tenemos que hablar la verdad, tenemos que decir, ¿me entiende?, lo que el Señor Jesucristo habló en su palabra. Él vino a pagar en la cruz para darnos salvación y vida eterna, pero para darnos esa salvación y esa vida eterna tenemos que venir a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad?, y servir al Evangelio. ¿Cómo? Debemos bautizarnos, ¿verdad?, porque el bautizo en agua es para el perdón de nuestro pecado. El bautizo en agua es un compromiso con Dios, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para morir a las obras de la carne, al pecado, ¿verdad?, y empezar a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida, ¿me entiendes?, en el Espíritu, apartado de las obras de la carne. Amén, porque las obras de la carne son muerte, ¿me entiendes? Si vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, es para vida eterna. Amén, así nos dice la palabra, ¿me entiendes? ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? Debemos creer en el Evangelio porque el Evangelio es la salvación, ¿me entiendes?, para nuestras vidas. Amén, vamos a ver lo que nos dice el Señor cuando comenzó su ministerio. Amén. Nos vamos a ir a Marcos. Marcos 1, nos dice el Señor en su palabra. Gloria a Dios. Marcos 1, versículo 14 y 15. Dice, cuando Jesús, ¿verdad?, principia su ministerio, dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Creed en el Evangelio. ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? Nos dice el Señor. Porque si nosotros no creemos en el Evangelio, ¿verdad?, no tendremos vida eterna y podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Porque mire lo que nos dice la palabra en Pedro. Amén. Nos vamos a ir a Pedro. Pedro nos habla muy claro en su palabra, ¿me entiendes? Que si nosotros no creemos en el Evangelio ni creemos en Dios, ¿verdad?, no tendremos vida eterna. Mire lo que nos dice Pedro en su palabra. Primera de Pedro 4, 17. ¿Me entienden? Cuando Cristo venga, ¿me entienden?, con sus ángeles en el cielo, porque estamos esperando la venida de Cristo. Cristo viene pronto y debemos prepararnos. Amén. Y dice Cristo Jesús en su palabra, a partir del 17, primera de Pedro 4, 17, nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿verdad?, que somos la iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Se da cuenta por qué debemos creer y obedecer al Evangelio de Dios? Y nos sigue diciendo: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Se da cuenta lo que dice el Señor? Si el justo con dificultad se salva, ¿el justo cuál es? El que se acerca a Cristo, el que se arrepintió, ¿verdad?, y el que se convirtió al Evangelio y trata de agradar a Dios obedeciendo el Evangelio. Pero el impío y el pecador, ¿me entiendes?, no entrarán al reino de los cielos. Por eso es que el Señor necesita que vayamos a sus pies. Amén. Para poder tener entrada al reino de los cielos. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie entrará al reino de los cielos, ¿verdad?, sino a través de Jesucristo, porque Él vino a pagar en la cruz, ¿verdad?, y a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso siempre debemos acercarnos a Cristo. Amén. Y arrepentirnos. Y Él con su sangre nos limpia de pecado, dice la palabra de Dios. Pero después que Él nos limpia, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer al Evangelio. Creer en el Evangelio, porque si no obedecemos al Evangelio, ¿qué pasará con nosotros? Amén. Entonces, obedecer al Evangelio es caminar, ¿me entiendes?, agradando a Dios a través de su palabra. Cuando escudriñamos la Escritura, Él nos va a nosotros a enseñar cómo debemos caminar en el Evangelio. ¿Sí? Él nos habla en su palabra. También nos vamos ahí a Hechos, para que vea lo que nos dice el Señor en Hechos. Hechos 3. Nos habla el Señor, Hechos 3. El versículo 19. Amén. Dice Él: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que nos habla Dios en su palabra. Es bueno el Señor hablándonos. Nos dice que debemos arrepentirnos y convertirnos. En ese tiempo hablaba Pedro, ¿me entienden?, su palabra aquí en el libro de Hechos. Pedro decía que debíamos arrepentirnos y convertirnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean perdonados nuestros pecados. Si en nosotros no hay arrepentimiento, ¿me entiendes?, y no hay convertimiento a Cristo, entonces nosotros no le hemos creído el Evangelio de Dios. Muchas personas en estos tiempos dicen: yo me he arrepentido, ¿me entiendes? Pero arrepentirse es convertirse al Evangelio. Quieren arrepentirse, más quieren seguir haciendo las obras del mundo. Quieren seguir haciendo, ¿me entiendes?, carnalidad, banalidad, ¿me entiendes? En su mente no ha cambiado, su corazón no ha cambiado para servirle a Cristo de verdad. Siguen en sus maldades, ¿me entiendes? Siguen en sus bochinches, siguen en sus fiestas, siguen en sus tomaderas de aguardiente, en sus pecados, cuando Cristo no nos mandó a eso en su palabra. Él nos mandó a arrepentirnos, ¿verdad?, y convertirnos
Convertirnos quiere decir apartarnos del pecado para poder tener entrada al reino de los cielos. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? A través del bautizo es un compromiso con Cristo. ¿Por qué dice el bautizo? Porque mira lo que nos dice la palabra a nosotros. Vamos a ir a Mateo. Mateo 28 nos manda el Señor a bautizar, ¿me entiendes? Para ser salvo. Dice el Señor en Mateo 28, 19 nos dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Debemos bautizarnos. El bautizo es un compromiso con Dios de que nosotros ya no le vamos a servir más al pecado ni a la carne, ¿me entiendes? Sino que le vamos a servir al Evangelio, andando en espíritu y en verdad, apartados del pecado, para poder tener entrada en el reino de los cielos. Nuestra lucha, hermanos, todos los días como cristianos, nosotros y como iglesia, es en contra del pecado. Amén, porque sabemos que si tenemos pecado no entraremos al reino de los cielos, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Amén. Si quiere lo vamos a buscar y lo leemos en Romanos 6. Romanos 6 nos habla muy claro, nos dice, amén, Romanos 6, a partir del 21, nos dice el Señor, ¿ve? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿ve? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna, dice. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Verdad? Que qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales, ¿verdad?, ahora nos avergonzamos, porque sabíamos nosotros que andábamos en nuestras maldades, amén, en nuestras inmundicias. Por eso ahora nos avergonzamos de hacer aquellas cosas que no debíamos hacer. Pero como estábamos cegados por Satanás, amén, y no veíamos lo que estábamos haciendo, por eso las hacíamos. Ahora que Dios nos ha abierto el entendimiento, ¿me entiendes? Sabemos que lo que hacíamos era vergonzoso para nuestras vidas. Amén. Y sabemos que eso ahora, que nos avergonzaba, que nos avergüenza, mejor dicho, sabemos que el fin de ella es la muerte, dice. Amén. Y no tanto esta muerte del cuerpo, amén, sino la muerte espiritual. Porque después de la muerte de este cuerpo viene el juicio, dice. ¿Verdad? Y el Señor pagará a cada uno conforme a su obra. ¿Y qué obra nos habla el Señor? La obra de la obediencia a su palabra. Porque el Señor Jesús no vino, ¿me entiende?, a la tierra para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero para salvarlo del infierno, ¿me entiende?, a través de todo aquel, ¿me entiende?, que crea en el Evangelio. Si tú crees en el Evangelio, ¿verdad?, serás salvo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero si tú no crees en el Señor Jesucristo, ¿me entiendes? ¿Cómo tendremos entrada nosotros al reino de los cielos? Amén. Por eso es que Él dice, ¿verdad?, que si creemos en Él, ¿verdad?, tendremos entrada al reino de los cielos. Pero si nosotros no creemos, seremos condenados. Amén, porque a nosotros nos va a condenar esta palabra, dice. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar. Pero esta palabra es la que los va a juzgar a ustedes, porque Él dejó la palabra de Dios para nuestra salvación. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras, ¿verdad?, y ponerlas por obra en nuestras vidas. No ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si nosotros no cumplimos la palabra ni obedecemos al Evangelio, como leímos ahorita, no tendremos entrada en el reino de los cielos.
Amén, porque nada inmundo, nada lleno de pecado entrará al reino de los cielos. El Señor nos manda a nosotros a limpiarnos, a santificarnos, nos dice aquí, ven. Más que ahora hemos sido libertados del pecado. Cuando ya nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, ¿verdad? Somos libertados del pecado. Nos limpia el Señor con su sangre, nos santifica. Pero el Señor nos dice, anda, vete y no peques más. El Señor quiere que nos sigamos santificando cada día. Amén. Porque siempre nosotros, a pesar de andar en el camino de Dios, a veces cometemos errores. Amén. Pero si nos mantenemos en ese camino, dice Jesús que Él nos limpia con su sangre. Amén. Cada día. Por eso es que Él nos dice, ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ve. Quiere decir, cuando somos siervos de Dios es que nos convertimos, dice. Tenemos por vuestro fruto, ve, la santificación. Debemos de santificarnos nosotros por dentro. O sea, sacarnos toda malicia del diablo. Todo lo malo que está en nuestro corazón, todos malos pensamientos. ¿Me entiendes? Poner dentro de nuestro corazón los frutos del Espíritu, que son el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Amén. La humildad, la misericordia, la paz, la justicia. Todos esos son los frutos del Espíritu que debemos tener nosotros en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace a nosotros un buen cristiano, ¿me entiendes? Un siervo de Cristo. Y después también santificarnos por fuera. Por fuera son las obras de la carne, que no andemos con ropas sensuales, porque dice la palabra de Dios que los sensuales son los que vienen a dividir la iglesia, ¿me entiendes? Los sensuales son los que vienen a provocar la carne, a que un hermano vea a una hermana sensual y caiga en pecado, a que una hermana vea a un hermano sensual y caiga en pecado. Por eso no debemos llevar ropas pegadas, las mujeres ni faldas cortas, los hombres tampoco ni chores cortos, ¿me entiendes? Debemos vestirnos, ¿me entiendes? Decorosamente, como dice la palabra. Amén, para poder agradarle al Señor, porque nosotros estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Nosotros estamos para agradar a Dios y no al mundo. Debemos nosotros apartarnos del mundo, ¿verdad? Y obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces nuestro fruto es la santificación. ¿Para qué? Para tener vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros seguimos en el pecado, después de habernos convertido, dice la palabra de Dios que no hay holocausto que valga. Amén, porque estamos nosotros pisando el sacrificio y la sangre de Cristo. Todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y su sangre, cuando nosotros pecamos deliberadamente, ¿me entiendes? Pisoteamos esa sangre y ofendemos a nuestro Señor Jesucristo y contristamos su Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que no debemos hacer nosotros. ¿Me entiendes? Seguir en el pecado después de haber conocido la palabra. Porque también dice su palabra que después nosotros de haber conocido su palabra, ¿me entiende? ¿Qué viene sobre nosotros? Juicio por desobediente, porque dice que la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia, y la ira de Dios es Satanás y sus demonios. Si nosotros estamos en pecado, le estamos abriendo puertas a Satanás para que entre en nuestras vidas, para que entre en nuestra familia, ¿me entiendes? Y destruya nuestra familia, y haya enfermedades, ¿me entiendes? Y haya miseria en nuestros hogares. Y eso no quiere Dios, no se agrada, ¿me entiendes? Del pecado. Estos son tiempos difíciles. Amén, hermano. Estos son tiempos difíciles. Debemos nosotros apartarnos del pecado, porque el pecado es muerte. Nos lleva al infierno, amén. Y eso es lo que no queremos nosotros, ni quiere nuestro Señor Jesucristo. Amén, que se pierda nuestra alma. El Señor Jesucristo quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dice su palabra que Él es paciente para con todos. Por eso es que su venida, ¿me entiendes? No ha llegado la hora. ¿Me entiendes? Porque Él está esperando por cada uno de nosotros para que vengamos al arrepentimiento, para que Él pueda perdonar nuestros pecados. ¿Me entiendes? Y podamos ser salvos. Cuando ya llegue ese día, que Cristo llegue, ¿me entiendes? En los cielos y todo ojo le vea. Y el que no se haya arrepentido, ¿me entiendes?
y Cristo no le haya perdonado los pecados, es triste porque ya no va a haber oportunidad. Amén. Entonces, ¿qué quiere Él? Que vayamos a su presencia, que vayamos nosotros y nos arrepintamos de nuestra maldad, que nos volvamos de nuestro mal camino, ¿verdad? Y que nosotros mismos, ¿verdad?, nos demos cuenta del mal que hemos hecho, ¿verdad? Y lleguemos a Cristo para que Él nos pueda limpiar con su sangre y así nosotros ser salvos. Y después empezar a caminar en su evangelio, a obedecer la palabra para ser salvos. No hay otra manera, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, como le venía hablando, ¿verdad? Cristo nos limpia con su sangre y tendremos entrada en el reino de los cielos. Amén. Seguimos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos manda que esta promesa, ¿verdad?, es para todos. Amén. Cristo dice en su palabra, ¿verdad?, que el arrepentimiento es para nuestra vida. Vamos a leerlo, eso lo dice en Hechos 11, nos vamos a ir a Hechos 11. Gloria a Dios. Hechos 11, versículo 18. Dice así, ¿ven? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. ¿Se da cuenta, hermano? El arrepentimiento que Dios nos da a nosotros es para la vida, vida eterna. Mucha gente se molesta con los cristianos, ¿me entiendes? Cuando nos acercamos y le decimos, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que convertirse al evangelio. Mucha gente dice, ay, ¿de qué me tengo que arrepentir? Todos tenemos que ir al arrepentimiento. Muchos creen que porque no cometen homicidios, porque no cometen violaciones o porque no cometen maldad, creen que son salvos, pero dice la palabra que no es así. Que todos debemos arrepentirnos porque si no vamos a perecer. Porque si nosotros no creemos en el evangelio, ¿me entiendes?, perecemos. Porque hasta la mentira, ¿me entiendes?, pecado, es igual que un homicidio. El chisme también es igual que un homicidio. La murmuración es igual que un homicidio, ¿me entiendes? Todos esos pecados nos llevan al infierno, ¿me? Por eso debemos arrepentirnos, porque si no vamos a perecer, dice el Señor. Y todos debemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón, porque Cristo es el único que puede perdonar pecados. No hay ninguno sobre la tierra que perdone pecados, sino solo Cristo Jesús, porque para eso fue Él enviado por el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos a través de Jesús. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, es el único que tiene entrada al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que Jesús, ¿verdad?, vino a la tierra, ¿verdad?, y pagó en la cruz. ¿Para qué? Para ser el intermediario, el intercesor, ¿verdad?, entre el Padre y nosotros. La única manera de nosotros comunicarnos con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él decía que todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre, decía Jesús, y yo lo haré. Tenemos que ir a su presencia. Tenemos que buscar de Cristo. No hay otra salida, amén. Porque si perecemos sin nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, sin obedecer al Evangelio, lastimosamente, vamos a dar, ¿verdad?, a una eternidad en el infierno, en tormento, dice su palabra, por desobediente. Entonces, hermano, esto es una palabra de reflexión, ¿me entienden?, y de vida para cada uno de ustedes. De reflexión para que puedan ustedes, ¿me entienden?, pensar, analizar, ¿me entienden?, y se pregunten qué estamos haciendo nosotros para salvar nuestra alma. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tener vida eterna?
¿Será que estamos obedeciendo el Evangelio? ¿Será que nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Háganse esas preguntas y analicen bien si de verdad aman a su familia, aman sus vidas. Porque si hoy perecen o mueren, ¿verdad? ¿A dónde piensan ustedes que va a dar su alma? Entonces, hermanos, nunca es tarde, ¿me entienden? ¿Para qué? Para volvernos en nuestro mal camino. Cristo te está llamando hoy. Acércate a sus caminos, obedece su evangelio, amén. Eso es lo que Él quiere para tu vida, para mi vida, salvación y vida eterna. Él no quiere que vayamos, ¿me entiendes?, a una vida eterna en tormento. Él quiere que nosotros vayamos a una vida eterna, ¿me entiendes?, en paz, en amor, al lado de Él, con todas las bendiciones celestiales, amén. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Son promesas de su palabra. Amén. Mira lo que nos dice el Señor en su palabra. Por eso digo que el arrepentimiento es para vida eterna, para salvación. Amén. Nos vamos también ahí mismo en Hechos, ¿verdad? Nos habla el Señor y nos da una gran promesa. Nos dice Hechos 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos también, y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Así que si Cristo te está llamando hoy, no digas que no. Si Cristo te está llamando hoy, vuélvete de tu mal camino, obedece. Donde estés oyendo este video, esta palabra, regrésate de tu mal camino, vuélvete de tu mal camino, acércate a Jesús, y ahí hallarás salvación para tu vida y para toda tu familia. Amén, porque es una promesa de Dios. Si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y también nuestra casa, nuestra familia. Amén. Entonces, hermano, si usted no ha recibido a Cristo en esta hora, ¿verdad?, vamos a hacer una oración de fe. Amén. Para que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón, para que se vuelva de su mal camino, y después que se arrepienta usted, busque donde aprender la palabra de Dios, una iglesia santa, donde hablen la santidad de Dios, que es la verdadera, no esas iglesias liberales, que son iglesias pervertidas, que han pervertido la palabra de Dios. Porque la salvación sin santidad no es salvación. Te pueden hablar de salvación, pero si no te hablan de santidad no hay salvación. Es mentira. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces debemos de ser santos, porque el Señor dice en su palabra: sean santos porque yo soy santo. ¿Me entiendes? Y debemos nosotros de poner en nuestras vidas, ¿verdad?, toda nuestra manera de vivir tiene que ser santa, para poder tener entrada en el reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a estar orando. Que quiera recibir Cristo, repita esta oración. Amén. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, entrego mi vida. Te acepto como mi único Dios y mi único Salvador. Perdona, Señor Jesucristo, mis pecados en esta hora. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa.
Borra, Señor, mi nombre del libro de la condenación. Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida, esa vida eterna que prometes en tu palabra, Señor. En esta hora abro las puertas de mi corazón. Entra, Jesús, en mi vida, en mi corazón, y empieza a obrar en mi vida y en toda mi familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermano, si usted ha recibido a Cristo en esta hora, ¿verdad? La palabra de Dios dice que usted ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, como dice su palabra, ¿verdad?, son perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Y quedamos limpios, ¿verdad? Y entonces hemos entrado ya a la promesa de Dios, que es la vida eterna. ¿Ven? Y hemos salido de la muerte. Amén. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que después que recibimos el perdón de pecado, no pequemos más, sino que empezamos a obedecer el Evangelio para la salvación. Y cuidemos esta salvación. Amén. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Espero que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y acuérdense que cuando tenemos aflicción, ¿verdad?, cuando Dios nos mande a nosotros enfermedad, es para que nosotros, ¿me entiendes?, busquemos a Cristo. No para que nos llenemos de odio ni de rabia en contra de nuestro Señor Jesús, sino que Él hace todas estas cosas y las permite, ¿me entiende?, para la salvación de nuestra alma, y lo hace por amor, porque nos ama y quiere que vengamos al arrepentimiento. Amén. Por eso el Señor a veces hace que nos sucedan cosas, amén, para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. Así que aprendamos a oír la voz de Dios y obedezcamos al Evangelio. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen buen día.